Amigos de Radio AMLO, muy buenos días. Les saluda su amigo Macario, transmitiendo desde la ciudad de Morelia, Michoacán, esta mañanita, sábado 26 de enero 2019. Ya estamos listos aquí para llevar a ustedes un programa más del Morral de Macario. Esta mañana tenemos la presencia de José Nezahualcóyotl Ábalos Rosas. Él es un periodista profesional, egresado de la Universidad de Morelia. Está especializado en las fuentes informativas de cultura y deportes en algunos diarios locales. Titular de Comunicación Social de las Secretarías de Cultura y de Urbanismo y Medio Ambiente durante los gobiernos de Lázaro Cárdenas y Godoy Rangel aquí en el estado de Michoacán, entre otras cosas. Él está con nosotros esta mañana para hacer la presentación del libro Mi Morena Memoria. Es un libro que ha surgido aquí en el estado de Michoacán para tratar de llevar a ustedes el trayecto que se ha tenido en la lucha por un cambio democrático en nuestro país. Buenos días, Nexaba. Buenos días, es un honor estar aquí con ustedes, aquí en el Morral de Macario. Me da mucho gusto, además me gusta mucho el nombre del programa. Pues sí, vengo aquí a presentarles lo que es, o sea, les venimos manejando, como dicen en el metro, Mi Morena Memoria. Se trata de, no precisamente un libro, y quiero aclararlo, se trata precisamente de una memoria, porque un libro requiere un rigor histórico, requiere la maduración de los hechos y, siendo honestos, nuestro partido Morena aún tiene historia valiosa, pero aún esa historia no se ha procesado. Necesitamos procesarla, necesitamos ordenarla, necesitamos desglosarla y validarla con un rigor historiográfico para contar en un momento con un libro, pero eso no impide que podamos contar las andanzas, como es el subtítulo de esta memoria, andanzas de un movimiento social en Michoacán, para que no se nos olvide cómo se fue conformando este movimiento y de qué se trata, para que en un momento dado tengamos, además de estas memorias, que son básicamente pequeños textos ilustrados y una sección especial de fotografías de la última campaña, la campaña del triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, los profesionales de la historia recopilan y tenemos un libro en toda su formalidad. Un libro interesante que estamos viendo, que cuenta con numerosas imágenes y descripción de cada una de las etapas, ¿verdad? Si quieres irnos platicando en el orden que se encuentra el libro. Sí, claro que sí. Esta memoria, que se apellida Andanzas de un movimiento social en Michoacán, incluye una introducción donde hablamos precisamente de cuál es el sentido de esta obra, y me voy a permitir leerla porque creo que es muy importante para que se entienda el sentido de este trabajo. Esta memoria es de anónimos. No tiene más protagonistas que el pueblo michoacano, para que no se crispe a alguien, para que alguien no se ofenda, ni se revuelva, ni se sienta relegado, para reconocer en cada conciencia lo que cada quien ha sido con Morena, más allá del tiempo y el espacio. Aquí relataremos e ilustraremos de manera breve y coloquial algunos episodios en la historia de Mi Morena a través de la sección Las Andanzas, y las imágenes contarán lo propio respecto a la presencia en Michoacán del inspirador de este movimiento durante la campaña presidencial del 2018, lo que llamamos la Cruzada de la Victoria. También podremos reconocer el fenómeno del encuentro entre el pueblo michoacano y su candidato a través de una recopilación de fotos y selfies de quienes consideraron es un honor estar con Obrador. Aquilatamos además la visión, opinión o el testimonio de quienes propusieron la esperanza de la palabra como significados de la relación Michoacán, Morena, AMLO y la congruencia política. Morena somos todas y todos junto con Andrés Manuel López Obrador. Esta historia recién se está escribiendo,
Hay que afianzarla en cada pensamiento, palabra, actitud, acción y decisión personales. Seamos memoria y conciencia que nos forjen amorosamente como comunidad, Estado y nación. Juntos, desde Michoacán, fortalezcamos la historia. Y precisamente se trata de esto, de hacer notar a la gente que ya tenemos una historia, pero que hay que seguir construyéndola. De eso se trata, mi querido Macario. Pues sí, estamos viendo aquí el libro en una de las secciones, dice, se hila un movimiento con redes ciudadanas. Sí. Vamos empezando por ahí. Este libro tiene 12 capítulos en esta primera etapa, donde gracias a la relatoría de 3 de los fundadores del partido, se trata de nuestro amigo Julio Peguero, de Luis David Soto Quizamán y de Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, ellos me platicaron la historia y yo la fui acomodando, redactando y escribiendo de tal manera pues que sea coloquial, accesible, para que la gente que lea este libro pues le resulte agradable y le resulte entendible. Entonces, este primer capítulo del que hablas de hilando un movimiento con redes sociales refiere precisamente a que Morena se fue construyendo así a partir de las protestas que hubo por el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. La gente se unió, es un partido que nació de un movimiento social y se fue tejiendo poco a poco hasta construir un partido que todavía nos falta construir. Yo creo que esto es una de las enseñanzas más importantes que en conciencia nos puede dejar esta memoria. Es decir, Morena se ha ido hilando, se ha ido tejiendo desde el 95, ¿verdad, Javier? Desde el 95, quizá con algunos antecedentes por ahí, pero lo importante es que este no es un trabajo acabado y lo seguimos construyendo, y es importante que todos tomemos en cuenta que esto necesita consolidarse. Es un partido emergente, es un partido que están haciendo, y por eso ahorita estamos refiriendo parte de su historia, pero nos falta mucho y hay que consolidarla y hay que tejerla y hay que hacer que sea un tejido fuerte. Entonces, de eso se trata. Vamos a tomar conciencia de qué ha sido, de quiénes han participado, de quiénes no, de quiénes se han sumado, y ir tejiendo esto con más fuerza. Sí, el libro nos habla de todo cómo se fue construyendo el movimiento aquí en el estado de Michoacán. Nos dice aquí, por ejemplo, que el primer mitin fue el 27 de agosto del 2005. Todavía por aquí Javo estaba muy joven. Sí. ¿Verdad? Fue en la Plaza Melchor Ocampo de Morelia, y aquí tenemos imágenes pues de las personas que participaron en el trabajo pues de ir creando el movimiento, ¿verdad? Hay algunas fotos de compañeros y de algunos sitios del estado de Michoacán. Me llama la atención el título de las secciones. La que sigue dice, con más ganas que amarres. ¿De qué habla esto? Con más ganas que amarres se refiere a que había esos amarres políticos y esa convicción hasta de ciertos partidos para que el movimiento empezara a caminar de una manera más formal. Pues políticamente se necesita eso, hacer alianzas, tener una estructura. Y bueno, desafortunadamente vimos qué sucedió. Al principio parecía que el PRD era un aliado y lo fue con la gente. Y después poco a poco se fue separando, pero desde entonces ya había gente dentro del mismo partido que no apoyaba con convicción este movimiento. Y eso fue, había más entusiasmo que estructuras. Y eso no fue impedimento, la cosa fue avanzando. Pero hay que hacer conciencia de que se hizo a pesar de muchas cosas y a pesar de muchas personas. Este partido y este movimiento fue creciendo. Así, dando tumbos, encontrando lugares por donde sí, por donde no, topándose con piedras. Y una de esas piedras en algún momento fue el PRD.
una piedra que continúa por ahí aliada con la derecha, ¿verdad? O sea, como dicen en una canción pop por ahí, ya se veía venir. Sí, como era interesante, están muy bien tituladas las secciones de este libro. Pues lo que traté con estos títulos era que fuera muy coloquial y que llamara la atención. De eso se trata y esa fue la labor mía como editor. Al principio se pensaba que fuera un libro de puras imágenes y yo pensé que era importante que hubiera también texto, aunque fuera breve, porque si bien estamos acostumbrados y vivimos en la era de las imágenes, necesitamos un poco que la palabra ponga su fuerza y no hay que fiarnos de los mercadólogos que dicen que la gente no lee o que no quiere. Si no quiere, no lee. Pero si nosotros no le proponemos sobre la mesa los instrumentos, si no la convencemos, si no la enamoramos para que se meta a investigar, a informarse sobre lo que le estamos proponiendo, pues tampoco lo va a hacer. Entonces, la palabra sigue teniendo su fuerza y hay que darle y presentarla, y las imágenes la complementan. Todo esto tiene que ver con un trabajo editorial que lo que busca es que la gente se interese. Precisamente otra de las secciones dice, sin embargo, resiste. Esto me gusta esta sección porque, entre otras cosas, recuerda que cuando viene el fraude de 2006, pues la gente ya no sabe qué hacer, ¿verdad? No sabe qué hacer, pero sigue resistiendo. Sí, lo hace porque después de la elección donde no se le dio el triunfo a Andrés Manuel López Obrador y que muchos pensamos que sí lo logró, hubo desilusión. La gente se cayó un momento, pero aquí lo importante es que la gente se levanta y las imágenes refieren eso, o sea, las manifestaciones que hubo para protestar sobre este presunto fraude, ¿sí? Y el entusiasmo que hubo para caerse y levantarse y seguir dándole fuerza al movimiento a través de marchas, a través de incluso documentales o películas como como esta película de Mandoki, y también pues la gente que estuvo mucho tiempo en el Zócalo capitalino esperando, resistiendo, dándole esperanza. Ellos mantuvieron prendida la vela para que otra gente volviera a voltear los ojos y se diera cuenta que esto podía y debía seguir. Pues sí, el movimiento ha participado en todas las campañas, ¿verdad?, de la izquierda, en los movimientos que surgieron para defender la soberanía nacional. Uno de ellos fue la defensa del petróleo. También nos habla aquí el libro de esta etapa. Sí, el yacimiento se titula esta parte del libro, y bueno, nos hace notar cómo fue que el defender una causa le dio aire al movimiento. Es decir, teníamos que sujetarnos y el movimiento se tenía que sujetar de razones que tuvieran que ver con el país, que tuvieran que ver con la gente. No solamente era apoyar a una persona o apoyar el nombre de una persona, tenía que haber sustancia en esto, y en esta ocasión la sustancia fue el petróleo, porque coincidió, porque es un valor, un patrimonio de la nación, y a través de la defensa del petróleo la gente se dio cuenta que el movimiento tenía sentido y que había que seguir apoyándolo. Desafortunadamente, en esta ocasión, afortunadamente, se logró detener las reformas energéticas. En esta ocasión, ya posteriormente la historia fue diferente, pero en esta ocasión se demostró que había la suficiente convicción y había la suficiente conciencia y razón para detener las reformas energéticas, que a la postre se ha notado y el tiempo le dio la razón a que este movimiento era válido y que tenía sentido. ¿Sí? Ahora nos estamos dando cuenta de lo que pasó, y por eso es importante esto que les mencionaba del libro, porque esta es una memoria, porque la historia se tarda en procesar los asuntos, te das cuenta después de cómo era el asunto, y si tú te adelantas a decir ciertas cosas, la historia te da
el revés. Y la historia le dio el revés en esta ocasión a la oligarquía de México, y le dio la razón a Andrés Manuel López Obrador y al movimiento. Y aquí lo estamos testimoniando. Es importante que la gente se vaya dando cuenta y vaya leyendo para que después tenga elementos para razonar, elementos para decir, bueno, esto y este movimiento hizo esto, hubo manifestaciones que a la gente no le gustaron, pero ya se vio por qué era, ¿no? Igual que lo que está sucediendo ahorita con la gasolina. O sea, no basta que hagamos un spot y que digamos no está bien lo que está pasando, sino que nos vayamos dando cuenta, precisamente informándonos, y al darle la vuelta a la hoja digamos, había razón por esto. Y la próxima vez que pase tengamos la experiencia, porque esa es la historia. La historia nos da la experiencia para ver qué se avecina. Después de darnos cuenta, ¿verdad?, de cómo se estaban comportando los partidos, aún aquellos que apoyaron el proyecto de Andrés Manuel en un inicio, esta resistencia, esta fuerza que demuestra la ciudadanía para defenderse ya de sus opresores, da la pauta para crear un nuevo partido. Al verse desilusionados por los partidos ya existentes, y titulas esta sección Un partido para subir al ring. ¿Esa? Sí, porque ya se habían dado las condiciones, y precisamente a mí me agrada mucho el nombre Movimiento de Regeneración Nacional. Se dan cuenta, es la primera vez que tenemos un partido que no se nombra como partido con la P de partido, sino es un Movimiento de Regeneración Nacional, porque tiene más bien este sentido de cómo la gente se va sumando a esta causa, y Javier no nos dejará mentir, pues empezó precisamente como una asociación civil. Entonces, eso es lo que le da fuerza y sentido a un partido. No nació impuesto como otros partidos, sino nació de una propuesta política, si bien de una propuesta política, pero muy respaldada por la gente y por los grupos que estaban convencidos que esa era la mejor opción. ¿Y por qué era un partido para subir al ring? Porque pues ya nos estábamos preparando para las elecciones otra vez, ¿no? Para pelear otra vez, para combatir, pero con esas herramientas, con las herramientas de la agrupación, de la civilidad, sí, de la gente que se une para defender una causa. Después de esto, pues se avecina la campaña para la presidencia de la República del 2018, y hay que hacer un trabajo previo, y aquí titulas una sección Abonando Confianzas el 2018. Sí, yo creo que esto es muy importante, y aquí quiero hacer énfasis. Fue muy polémico la elección de candidatos, fue muy polémico cómo se organizó esto, los actores que participaron, y mucha gente no quedó contenta, ya lo sabemos, mucha gente no quedó conforme, pero sin embargo se cerraron filas en torno a la figura del ahora presidente de México. Y aquí recapitulo la importancia que tiene que revisemos esto y que veamos que valió la pena, que si alguna gente pensaba que tenía méritos suficientes, sí, quizás sí los tenía, pero aquí no era de méritos, era de ser prácticos para alcanzar una victoria. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? De que hagamos conciencia y que veamos que el partido necesita cerrar filas de nuevo, porque si no nos vamos a desperdigar. Y como dice uno de los actores de este momento, que fue Sergio Pimentel, el Yeyo, que ahora está encargado del Comité Ejecutivo Estatal, juntos haremos historia, pero divididos haremos el ridículo. Y no importa que lo diga él o que lo diga otra persona, yo creo que es verdad. Tenemos que cerrar filas en este momento, ya no precisamente para que por una persona como Andrés, hay que cerrar filas por el proyecto de nación, hay que cerrar filas para que Morena siga siendo un partido
¿sí?, de regeneración nacional que mueva a la gente, pero primero hay que movernos hacia el interior del Estado y volver a tejer, y tejer cerrado. Hay que tejer cerrado porque México no necesita solo a AMLO, México necesita a Morena, y tenemos que ayudar a que este partido siga siendo un factor de cambio en nuestro país y en nuestro Estado. Sí, aprovecho el momento para comentarle a nuestro auditorio. Nexa nos trajo algunos libros para regalar a nuestro auditorio. Por ahí, aquellos interesados, háganoslo saber por el chat. Tenemos 5. Van a ser 7 en total, y a partir del martes a mediodía ya los podrían recoger aquí en las oficinas del partido, en el Comité Ejecutivo Estatal, aquí en la esquina de Rayón con Guerrero. Ajá, aquí hay un pequeño expendio de recuerdos, de souvenirs del partido, que es atendido por un compañero que se llama Rama, y a él se los voy a dejar para que puedan pasar a recogerlos. Pues a las primeras personas que lleguen con él y que reporten que escucharon el programa. A las primeras personas que manifiesten su interés aquí en el chat, Nexa. Muy bien, en la dinámica que tú nos estás señalando, claro. Las primeras personas que manifiesten su interés en tener el libro, por aquí no lo pueden dejar en el chat, y pues son los 7 primeros, dice Nexa, los que se harán acreedores a recibir este libro por parte del partido, y gratis, ¿verdad? Pues continuamos. Después de este trabajo que nos hablaste, Nexa, pues hay alguna sección que le nombras La Cruzada de la Victoria. Sí, esta es una sección fotográfica, y aquí quiero hacer el reconocimiento. Es integrada por fotos de los propios compañeros del partido, pero también por fotoperiodistas que hicieron su labor de cobertura durante la campaña de López Obrador, y que con su visión independiente al partido mostraron y manifestaron a través de estas imágenes cuál era el pulso de la sociedad respecto a la campaña, tanto para el partido como para la figura de López Obrador. Y hay que reconocerlo también como un fenómeno. Gente que se aglutinaba, gente que quería tocarlo, gente que quería estar cerca de él. Hay que analizar qué pasa con esto, ¿no? ¿Por qué la gente se vuelca en torno a una figura? Yo quiero ser muy honesto en algo. Yo hubo un tiempo que no creí en López Obrador. Y para mí fue muy importante darme el tiempo de ver qué sucedía con él, de escucharlo claramente y de tener esa disposición para decir, voy a escuchar a este señor para ver qué me está diciendo. Y gracias a esa disposición que tuve, pues mi percepción cambió. Ya saben que algunas gentes que tenemos cierto perfil de izquierda no somos tan fáciles de convencer. Y yo creo que esa actitud crítica es importante que la tengamos la gente que apoyamos a López Obrador, porque él necesita que seamos críticos con él. Y México principal, ciegos. Y al no ser ciegos, eso nos obliga a escuchar, a ver y a leer. Y estas imágenes nos van contando qué es lo que quería la gente, por qué se acercaban con él, por qué le empezaron a creer y por qué finalmente se volcaron a votar por una persona como él. Sí, como mencionabas, esta es una sección fotográfica, ¿verdad? Tiene las imágenes más representativas, pues, de este movimiento. ¿Por qué no nos ayudas por ahí a mostrar algunas a la cámara? Y Emma, a ver si puedes enfocar las imágenes que nos va a mostrar Nexa para que vea la gente de qué tipo de imágenes tan bonitas. Sí, muchas gracias. Tan bonitas estamos aquí hablando. Javier nos va a ayudar. Ver, por ahí está Javier, y a ver si nos quiere. Estas imágenes. A ver, si nos hace una descripción pequeñita. Si pueden ver, esta imagen es de Morena, es del archivo de Morena, sucedió en Tacámbaro, y aquí vemos a la anterior dirigente del Comité Ejecutivo Estatal, a Roberto Pantoja, repartiendo el periódico Regeneración precisamente en Tacámbaro. Esta imagen me gusta mucho y la elegí porque además de que el señor está muy entusiasmado expresando
lo que siente respecto al movimiento o lo que necesita él como sociedad. Más atrás se ve un joven que está interesado y se ve un niño. Entonces, aquí vemos aglutinada a gran parte de la sociedad interesados en lo que está sucediendo. Esta sección, además, está complementada con frases de los próceres que escogió el partido para tener figuras en el movimiento. Por ejemplo, esta está ilustrada o está complementada con una frase de Francisco I. Madero que reza así: un buen gobierno solamente puede existir cuando hay buenos ciudadanos. Y precisamente los buenos ciudadanos son gente que se informa y que esté interesada. Por acá hay otra imagen que sucedió en Pátzcuaro, donde el elemento principal es una bandera de la diversidad sexual que está vinculada al movimiento, la gente que se une de diferentes causas, de diferentes expresiones y que ha enriquecido el movimiento. Y esta frase está complementada esta imagen está complementada con una frase de José María Morelos que reza: que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas. En la imagen anterior, aquí al lado derecho, hay una frase de Andrés Manuel López Obrador que refiere: el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Y está la bandera de la comunidad purépecha en Michoacán, ¿no? Esta sección de en medio es una recopilación de selfies. Precisamente todas estas selfies hacen notar cómo un personaje, una figura como Andrés Manuel López Obrador está cercana a la gente. La gente se puede acercar con ella, se puede tomar una foto, le puede expresar al candidato, aunque sea de manera breve, lo que piensa y lo que siente. Y todo esto fue sumándose a lo que ya López Obrador tenía en mente respecto a la gente. Lo más importante es que se acercan y lo escuchan. Y esta es una sección, por eso, muy importante como reflejo de este fenómeno de cercanía que realizó el presidente de México. Aquí todo mundo hubiera querido estar. Entonces, esto es algo curioso porque la gente te manda 200, 300, 500 fotos y desafortunadamente el trabajo editorial se ve obligado a descartar algunas. Entonces, ofrecemos disculpas a la gente que ya no pudo estar aquí porque pues la democracia nos invita a todos, pero a veces no todos podemos estar, pero todos podemos estar en espíritu con el sentido de esto. Aquí todos están representados, aunque no esté su selfie precisamente, y eso es lo importante, que todos nos sintamos parte. ¿Por qué? Porque el Señor se acerca a la gente, no porque precisamente esté mi foto. Todos estamos aquí. Sí, muy, muy bonitas estas imágenes. Lamentablemente, como comentas, pues no podemos aparecer todas ni publicar todas las imágenes porque son millones de imágenes las que se han captado en este transcurso de un pueblo hacia una transformación verdadera. Precisamente otra de las secciones así se llama, ¿verdad, Nexa? Por la cuarta transformación. Por la cuarta transformación. A ver, déjame en camino hacia allá, porque de repente la memoria ya me traiciona. Por la cuarta transformación. A ver, mientras Nexa localiza la sección, no vaya a ser que me equivoqué yo y le estoy dando un dato erróneo. Este es el último capítulo, la cuarta transformación. Es el último episodio de la historia de Morena. Precisamente en esta parte ya se refiere a lo que por consecuencia debemos continuar. La historia del partido se va relatando y llegamos a un punto donde hacemos un recuento de qué pasó. Y le voy a leer un poco de esto. Morena gobierna ahora al 40% de la población del estado. En el Congreso Legislativo se llevó 15 diputaciones locales por mayoría relativa. Las que representan el 62% de los espacios correspondientes.
En su coalición con el PT obtuvo 490,204 votos, el 28.9% en la elección total de diputados. En cuanto a las diputaciones federales y al Senado, arrasó con 10 de 12 distritos en la Cámara Baja y el total en la Alta. Es decir, aquí se hace un recuento de cómo quedó Morena en las elecciones. Entre los aspectos a revisar está averiguar el por qué solo se ganaron 19 de los 113 ayuntamientos. Esto nos da la referencia y nos pone piso de a ver cómo quedó Morena. Aparentemente se ganó, pero no estamos tan bien en lo local. En la Cámara de Diputados había una mayoría relativa, pero esta mayoría no es suficiente cuando se unen los otros partidos para aprobar una ley en contra de nosotros. Entonces, esto nos indica que no podemos bajar los brazos, que podemos seguir luchando. Si bien hay una mayoría de Morena a nivel nacional, a nivel local esta mayoría es relativa y más bien somos una minoría principal en la Cámara de Diputados. Esto nos obliga a ser más conscientes, a cerrar filas, como habíamos comentado. Y bueno, hay un fenómeno interesante también en esto, porque Morena ha ido sumando aliados de otros partidos en el interior del Estado. ¿Por qué? Porque la gente se quiere sumar a la cuarta transformación de México. Entonces tengamos esa visión, no lo hagamos por un partido o por una persona, hagámoslo primero porque queremos transformar nuestro país, y si ya nos damos cuenta que eso es lo más importante, pues entonces sumémonos donde es. Pero lo importante no es una persona, un partido, lo importante es que toda la gente que votó por Andrés Manuel está viendo la posibilidad, porque esto a mí me gusta mucho y llegué a esa conciencia en la redacción de este libro. Esperanza es algo muy bonito, pero tiene que ver con una propaganda política y una ideología. Y para mí, Andrés Manuel López Obrador representa, además de la esperanza publicitariamente o propagandísticamente, para mí representa la posibilidad. Y la gente que aún no está muy convencida, al menos dele oportunidad a la posibilidad de transformar nuestro país. ¿Sí? Muy bien. Con este mensaje de Nezahualcóyotl, pues despedimos nuestro programa. Se nos agotó el tiempo de transmisión por el día de hoy. Quedamos a deber la participación de Javier Peguero para el próximo programa. Sirve que se compromete a llegar. Y qué bueno que existe ya un libro que nos habla del camino, del andar de los michoacanos hacia la cuarta transformación. Muchas gracias, Nexa. Te quisiera decir rápidamente que aquí mismo pueden adquirir el libro. Para la gente que esté interesada, a partir del martes, tanto los que ganaron como los que ya después de ese 7º libro regalado lo quieran adquirir. Sí, porque sí nos estaban preguntando por acá dónde se podría adquirir. Aquí en el partido, en el Comité Ejecutivo Estatal, y tiene un costo de 100 pesos. Adelantito en Rayón, ¿qué es? Rayón esquina con Guerrero, hay una pequeña tienda de souvenirs, como ya nos decía Nexa, y por ahí lo pueden adquirir y ahí pueden recoger los ganadores su libro, ¿verdad? Bueno, pues a nuestro auditorio, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en el Morral de Macario. Los esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Ya me dio pena contigo. No, muy bueno.